La permisividad del pecado. Amén. La permisividad del pecado. Ya estamos en un tiempo en que hablar de pecado no es muy exitoso. ¿Cierto, mis diáconos? Y estamos en un tiempo donde atacar el pecado puede ser un problema. Pero también estamos en un tiempo y estamos en el tiempo donde Dios sigue hablando y donde la iglesia sigue parada firme frente al pecado. Por eso esta mañana es necesario, hermanos, hablar sobre este tema. Y escúcheme bien, porque quiero leer una frase y quiero que usted la analice conmigo para iniciar este mensaje. El pecado te llevará a donde no planeas ir. Te mantendrá muy alejado de donde habías planeado estar. Y escúcheme, y te costará más de lo que podrías pagar. Esa frase a mí me llamó la atención, porque nos abre una nueva perspectiva acerca de lo que es el pecado. Aleluya. Y el pecado es la transgresión, es la violación de los preceptos, de los preceptos, de las ordenanzas, de las leyes de Dios manifiestas y dadas a la humanidad. Más puntuales seamos en esto. El pecado es el rechazo a Dios. El pecado es el rechazo a la voluntad, a las cosas, a los planes, a los proyectos de Dios que tiene con nosotros. Vivir a las espaldas de Dios. Por eso la disposición mental que lleva al pecador a hacer su propia voluntad es la oposición ante Dios. Es decir, el pecado no es algo común y corriente. Es lo que dice el escritor: el pecado hace división entre ¿qué? Ayúdeme, entre Dios y los hombres. Así que las acciones no son más que el resultado del origen del pecado, la desobediencia. Y escuche, en otras palabras, el pecado es no querer hacer la voluntad de Dios, ni querer vivir para Dios. Uy, hermano, es eso el pecado, hermanos. No querer hacer lo que Dios quiere que hagamos. Hermano, parece ser que alguien podría decir: pero yo he pecado muchas veces, pero yo me siento cerca de Dios. Pero la Biblia dice que el pecado es esto: no querer hacer las cosas para Dios, y mucho menos querer vivir para Dios. Entonces, ¿qué es la permisividad? La permisividad es permitirlo, es consentir el pecado, es concepcionar el pecado en la vida. Aleluya al Señor. Es no impedirlo. Eso es permisividad del pecado. No lo impedimos, deja que se realice. Aleluya. Y no lo evitamos. Y además de eso lo normalizamos. Escúcheme bien, porque hoy parece ser que es muy normal fallarle a Dios. Bueno, y algunos se han levantado para decir: si le fallaste a Dios no hay problema. Oiga, hermano, sí hay problema. Solo que Dios es muy demasiadamente bueno con nosotros y nos sigue perdonando. Él sigue ayudando a sus hijos. Aleluya. Gloria al Señor. Y escuche, hay pecados contra el cuerpo físico. La Biblia dice que estos dañan el templo del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos pecados entonces? La Biblia habla de algunos, pero tienen que ver más con los pecados sexuales. Y escuche, 1 Corintios 6, 18 al 19 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa
está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y escuche la pregunta que lanza el escritor: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Aleluya. Los pecados contra el cuerpo son esos: pecados de sexualidad, inmoralidad sexual. Y otros, estos días se ha hablado mucho, y Dios habla, hermanos, y no hay una palabra reservada. Todo se dice como se tiene que decir. Oiga, hermanos, consintiendo el pecado y deseando las hermanitas, la esposa del prójimo. No se puede mirar a una persona de nuestro sexo opuesto, porque entonces la mente empieza a maquinar. Y entonces este pecado sexual en cualquier momento se efectúa, hermano. Y por eso tristemente muchos pastores, muchos ministros, muchos líderes de la iglesia, muchos hermanos, muchos que han iniciado este evangelio, no pueden proseguir en la voluntad de Dios, porque este pecado los ha hundido. Pero esta mañana hay poder en el santo nombre de Jesús. Aquí todavía guardamos el templo del Espíritu Santo. Este cuerpo no es cuerpo de iniquidad. Este es el cuerpo, la morada del Espíritu Santo. Yo no sé si hay templos del Espíritu Santo esta mañana. Yo no sé si usted se alegra y dice: qué bueno, qué dicha, soy casa de Dios, soy templo del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Hay pecados que son contra el Espíritu Santo. Por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Y escuche, este pecado de la blasfemia es atribuir el poder de Dios a los demonios. Recuerde que en una ocasión el Señor echó fuera unos demonios por la palabra. Y algunos hombres dijeron: ¿este por quién? A ver, ayúdenme, lectores, predicadores. ¿Este por quién? Por Belcebú echa fuera a los demonios. La respuesta del Señor es esta: cualquier blasfemia contra el Hijo del Hombre, contra la manifestación, contra la carne, porque Él lo permitió, esa le será perdonada. Pero toda blasfemia contra el Espíritu Santo no se le será perdonada, ni en este siglo ni en el venidero. Y escuche bien, parece ser que hay algo que Dios no perdona, pero Dios sí perdona. Cuando la blasfemia se vuelve algo no perdonable, cuando la persona descredita lo que Dios hace, cuando ha visto, ha conocido lo que Dios hace y se va y empieza a hablar mal de la iglesia, y empieza a hablar mal de los pastores, y empieza a dañar a los que están nuevos convertidos, y empieza a armar desorden allá afuera, y empieza a decir: eso es negocio apenas, eso no tiene nada que ver, eso es una construcción social. Y esa persona se cierra y odia la voluntad y el amor de Dios. Escúcheme, toda blasfemia no puede ser perdonada contra el Espíritu Santo, porque es el hombre quien no permite que Dios intervenga. Pero esta mañana podemos decir confiadamente: si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Santo. Así que la blasfemia no es perdonable por eso, porque el hombre se cerró y no quiere perdón, no quiere misericordia, no acepta el amor y la voluntad de Dios. Aleluya. También hay pecados contra la moral del hombre. Es importante, hermanos, esta mañana comprender esto. Estos son la avaricia, la soberbia, la lujuria, la envidia, la gula, la pereza. Y escuche, estos pecados influyen en el comportamiento del cristiano. Recuerde que el Señor dice que nosotros somos cartas leídas.
Yo no sé si a usted le han preguntado alguna vez, ¿usted es cristiano? Y usted ha tenido que decir, bueno, no sé, de alguna manera sí, yo soy cristiano. Oiga, se nota. Pero no se nota porque sean adivinos. Se nota porque su comportamiento es diferente. Y escuche, estos pecados de moralidad son los que llevan a la ruina al ser humano. Yo he tenido que presenciar en estos 7 cortos años en el Evangelio, a diferencia de usted, mi hermano, que lleva más, cómo grandes predicadores han caído y cómo se han estancado porque han cometido pecados contra la moral. Se destruye la formación del hombre, hermano, porque Dios tiene moral. Aleluya. Dios tiene una moral y esa moral quiere compartírsela a la iglesia esta mañana. Yo en algún momento prediqué acerca de cómo nos comportamos y cuáles son nuestras actitudes en la iglesia. Y muchas veces estas actitudes malas vienen por problemas de pecados en la moralidad. Muchas veces venimos tristes, adoloridos, cabizbajo. El hermanito que se queja, perdóneme, que pelea por todo, nada le parece, nada gusta a él, viene por problemas de moral. Pero esta mañana el Señor nos vuelve a recordar: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Oiga, tenemos el ejemplo de moral más práctico, más poderoso, que hace que las personas cambien su estilo de vida. Aleluya. Por eso qué bueno que no nos avergüencen en la calle, sino que hablen bien de nosotros. Qué bueno que de ese evangélico digan: ese sí es un verdadero hijo de Dios. Y no digan: qué vergüenza ese evangélico. Sino que saquemos la cara por dejar un concepto de nuestro Dios en alto. Aleluya. Pero escúcheme bien, estos pecados se efectúan por 2 razones principales. Se hacen estos pecados, se llevan a cabo, 1, por negligencia. Oiga, escuche, es decir, se deja de hacer. Hay pecados que se cometen por no hacer las cosas. La Biblia dice, escuche, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto quiere decir que hay una incongruencia, no hay coherencia entre lo que nosotros hablamos y lo que hacemos. Aleluya. Dejamos de hacer. Sabemos que congregarnos es bueno, pero muchas veces la pereza nos gana. Sabemos, escuche, sabemos que amar al prójimo es bueno, porque la Biblia dice que el que no ama a su prójimo es homicida. Escúcheme, y muchas veces miramos pasando necesidad al hermano y pasamos por un lado, ni siquiera lo volteamos a ver. Y creemos que estamos bien porque hay un cargo, porque hay un mensaje en nuestra boca, pero hay pecados que se efectúan por negligencia. Por eso qué bueno esta mañana que alguien diga: me voy a poner las pilas para servir a Dios, porque hay una sola vida. No conocemos cuándo va a terminar, pero entre tanto que estamos en la tierra, vamos a servirle a Dios, vamos a hacer las cosas, vamos a caminar, vamos a llevar el evangelio, vamos a vivir para Dios. Oh Santo. Ay, hermano, pero es que yo no cometo pecado. Pero dejaste de hacer lo bueno. Dejaste de ayunar. Y el Señor le dice a una de las iglesias: todo está bien en ti, todo me gusta tu comportamiento, tienes fe, has hecho contra el pecado, has hecho la labor, pero tengo en contra de ti que has dejado tu primer amor. Todo aquel que no hace lo que debe hacer
también le es pecado. Y está el pecado por acción, que son esas prácticas pecaminosas, que es todo aquello que conscientemente realizamos para ofender a Dios. Hermano, hay veces que la mente y el corazón se cauteriza tanto. Y hay cristianos, hermanos, que en la casa están, que en el trabajo están, que en la calle están, y se presenta la oportunidad de fallarle a Dios, y llega el Espíritu Santo y de una interviene. Cuidado, porque aquí ninguno puede decir Jesús nunca intervino, porque si hay alguien cuidadoso que tiene amor para con nosotros, ese es Jesús. Aleluya. Yo no sé si usted ha sentido el cuidado, yo no sé si usted ha sentido el amor de Jesús acariciando su vida. Y estos pecados, escuche bien, estos pecados son accionados con conciencia. Ay, hermano, es que yo no caí, yo no sé cómo caí, dicen algunos. Y por ahí escuché una vez que banquearon a un hermano. Les voy a compartir esto. Y lo sentaron porque cayó en pecado con una mujer. Y dice el hermano que él no sabe cómo pasó. Y a mí me causa gracia, hermanos. Dice el hermano que él no sabe cómo pasó, que él estaba durmiendo y cuando se dio cuenta es que estaba en el acto, pero que él no sabe cómo pasó. Hermano, tenemos conciencia y razonamiento para hacer lo bueno o para hacer lo malo. Estos pecados de accionar también se hacen inconscientemente. Y recuerde que el Señor dice que el que inocentemente peca, inocentemente muere. Amén. También se hace culpable. Aleluya al Señor. Grite gloria a Dios. Grite gloria a Dios. ¿Sabe cuál es el grande problema del pecado? El grande problema del pecado es que aunque se perdona, sus consecuencias visitan. Hermano, pero es que yo me siento perdonado. Sí, Dios te perdona, porque Dios nos perdona, pero las consecuencias vienen. Hermano, yo caí en pecado, pero yo me siento perdonado por Dios, pero hay unas consecuencias. Hay un embarazo no deseado, hay una ruptura de un matrimonio, una esposa decepcionada, dolorida, triste, apartada por la culpa de una decisión. Hay unos hijos quebrantados y no queriendo saber del evangelio porque se cometió un pecado. Y alguien dirá, pero es que yo me siento que me perdonaron. Pero hay consecuencias, y esas consecuencias llegan porque llegan. Aleluya al Señor. Es más, me voy a atrever a decir algo esta mañana. Hay cosas que a nosotros nos debieron haber pasado, pero Dios es tan bueno y tan lindo que Dios puso su mano y las estorbó, porque sabía que no íbamos a soportar las consecuencias. Oiga, hay pecados que hemos cometido. Yo por eso no concibo cuántas veces tenemos que escuchar la palabra en cuanto a la humildad y la sencillez, hermanos, para reconocer que nosotros sí hemos fallado, que sí la hemos embarrado, que sí hemos, perdónenme la expresión, metido el pie, como dicen algunos. Pero ahí ha estado nuestro Dios ayudándonos. Ahí ha estado nuestro Dios metiendo su mano. Ahí ha estado nuestro Dios ayudándonos, esforzándonos, levantándonos. Ahí ha estado Él para restaurar la vida nuestra. Ahí está Jesús presto para bendecir a su pueblo. Aleluya al Señor. Por eso el salmista David dice: no a nosotros, sino a su nombre sea toda la gloria. Aleluya. Porque Él se la merece. Él se la merece. Hermano querido, este problema es que no solamente te afecta a ti, sino que afecta a los que te rodean. Tu familia se va
a ver damnificada por el pecado que cometes. Tus amigos se verán damnificados, los vecinos también, porque ¿quién les va a predicar con un pecado encima? Hay que tener libertad para abrir la boca. Hay que tener unción del Espíritu Santo para libertar a los cautivos. Así que esto afecta a los que nos rodean. Aleluya. Escúcheme, Elí, el sumo sacerdote, era un hombre que no estorbó el pecado. Alguien dirá, ¿quién era Elí? Entonces lo hemos escuchado. Elí era el portavoz de la voz de Dios. Escuche, por medio de Elí hablaba Dios al pueblo. Era el hombre encargado de ingresar al lugar santo, al lugar santísimo. Era el hombre que tenía el derecho de oficiar las ceremonias de los sacrificios. Era el hombre que direccionaba al pueblo. Era el hombre que Dios había escogido. ¿Sabe cuál fue el detalle? Que tenía dos hijos. El uno se llamaba Ofni y el otro se llamaba Fines. Y la Biblia dice que eran hombres sin conocimiento de Dios. Y yo quiero hacer énfasis en esto, porque estos dos jóvenes pecaban con las mujeres en el templo del Señor. ¿Sabe qué hacía? Llevaban las mujeres y tenían relaciones sexuales dentro del templo. ¿Sabe qué hacía? Cogía los sacrificios, la mejor carne que era la de Dios, la tomaban para ellos a la fuerza, no les importaba. Y escúcheme bien, todo esto sucedía porque no conocían a Dios. Pero ¿cómo puede ser posible que siendo los hijos de Elí, que siendo los hijos del sumo sacerdote, no conocieran a Dios? Tristemente, Elí se había encargado de hacer muchas cosas, pero había descuidado a sus hijos. ¿Sabe cuál es la preocupación de los pastores hoy en día? Y yo voy a hablarlo abiertamente. El problema y la preocupación es que los jóvenes están levantando con toda clase de conocimiento, pero no se están levantando fundamentados en conocer y en entender a Dios. Y esto tiene un fundamento, y es que los mayores, los padres, los líderes han dejado de inculcar y de enseñar la palabra de Dios. Ya no hay milagros como se efectuaban antes, que uno miraba visible. Así me tachen a mí de anticuado. Tengo 24 años apenas. Pero antes, escúcheme hermano, antes los milagros estaban a la vista de cualquiera. Yo recuerdo que muchos de los que están aquí, hermanos, se vieron beneficiados por ver milagros que los tienen hoy en día. Pudiéramos hablar con los diáconos que están aquí, con los ancianos, y ellos nos empezarían a ilustrar cómo en una ocasión Dios hacía milagros, levantaba paralíticos, sanaba enfermos, a los ciegos le devolvía la vista. ¿Por qué? Porque había conocimiento de la palabra y de quién era Dios. Esta iglesia tiene que seguir fundamentada en la palabra del que hizo los cielos y la tierra. Ninguno que deja los caminos del Señor podrá estar firme, pero un joven, un anciano, un niño que tenga sembrada la palabra en su corazón permanece en este camino bendito. Ay, a mí me alegra esto, porque aunque seamos torpes alguna vez, si tenemos el conocimiento de Dios, nunca nos vamos a extraviar de Él. Nunca nos vamos a extraviar de Él. ¿Sabe qué causó el pecado de Ofni, de Fines? Causó problemas en el pueblo. No solamente Dios se disgustó con Elí, con sus hijos, sino con más personas que se dejaron influenciar de esto. Ya no había validez en lo que hacían. Aleluya al Señor.
Eso causó la guerra y la derrota para el pueblo de Israel. Aleluya al Señor. Y Dios envía su palabra por medio de un profeta. Escúchame, hermano, por este medio hay un siervo que se para aquí, hay un pastor, hay un diácono, hay un líder, hay una hermana que se para y predica la palabra. Y con cada palabra que se predica es una advertencia de Dios para nosotros. Lo mismo que hizo Dios por medio del profeta cuando le dijo a Elí: arregla la situación. Las quejas están llegando a mí. Pero no hizo nada Elí. No hizo nada. ¿Sabe qué es lo triste, hermano? Que Dios le dijo: tu reino será cortado, porque antes que a mí escogiste a tus hijos. Yo no sé esta mañana, pero voy a hablar por mí. Yo en este tiempo me he levantado para internamente hablarme a mí, decir: no voy a bajar la guardia. Voy a escoger primeramente a Dios y a sus cosas. Escúcheme, aquí en la iglesia debemos entender eso. La Biblia dice que cualquiera que tome el arado, que coja el arado en su mano y voltee a mirar atrás, no es digno de mí. La Biblia dice que cualquiera que escoja a su padre, a su madre o a sus hijos, no es digno de mí. La Biblia dice que si alguno lo rechaza en público o privado, si alguno lo rechaza, él también un día lo va a rechazar allá arriba en el cielo. Y la Biblia también dice que no es posible que nosotros estemos en la iglesia y vivir como podamos vivir. Señores, aquí hay una conducta. Aquí lo que debemos hacer es tener primero a Dios, segundo a Dios, tercero a Dios, y cualquier cosa que esté en medio nuestro tiene que llevar primero la presencia de Dios. Es con la voluntad y la palabra, la gloria de Dios en nuestra vida. Es ahí donde cobra sentido lo que hacemos, lo que decimos. Es primero Él. Escúchame. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo te recogerá el Señor. Ay, es que mis amigos me dejaron porque soy evangélico. Es que mi padre, mi esposo, mi esposa no me quieren porque voy mucho a la iglesia. No importa. Entre tanto que estemos aquí, Él tiene el primer lugar en mi vida. Hey, que sea Él el primero. Que sea Él el primero. Que sea Él el primero. En la mañana cuando abrimos nuestros ojos, que sea Él el primero. En la tarde cuando nos sentamos a degustar el plato de alimento que Dios nos provee, que sea Dios el primero. En la noche antes de acostarnos a dormir, porque estamos cansados, tal vez el trabajo, la fatiga, que sea Cristo el primero. Oiga, dijo el salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el primero y es el último. Él es el todo en nuestra vida. Apláudalo fuerte, por favor, esta mañana. Que sea Cristo el primero. Aleluya. A Elí no le importó esto. ¿Sabe? Elí tenía tanto poco amor por sus hijos. Elí, mataron a tus hijos. Seguramente como padre se entristeció y le dolió. Pero ¿sabe qué realmente le dolió? La causa de su pecado, porque él también se hizo responsable de su pecado. Ay, hermano, es que yo tengo un cargo en la iglesia y soy fiel, pero permites el pecado en la casa, también te hace responsable de tu pecado.
Escúchame bien, todos tendremos que comparecer ante Dios algún día. Y tendremos que dar cuentas a Dios de todo lo que hayamos hecho y dejado de hacer. Aleluya al Señor. Cuando le dijeron Elí, Elí, se llevaron el arca. La presencia del Señor no está. ¿Sabe qué hizo Elí? Del susto, del miedo, el temor, se fue para atrás. Y la Biblia dice que se desnucó cuando cayó al suelo. Murió Elí. Murieron sus hijos. Fue robada la gloria de Dios. Y el pueblo se desordenó. El pecado no trae nada bueno. Vuelvo a repetir esto: el pecado no trae nada bueno. El pecado te va a destruir. El pecado nos va a destruir si lo permitimos. Porque eso es lo que hace el enemigo por medio del pecado. La Biblia dice que Él no viene sino para matar, para hurtar y destruir. Y escuche, hurtar, a diferencia de robar, si la hermana Gloria tiene un bolso, se lo quito violentamente, eso es robar. Pero hurtar es que de una manera cuidadosa le hurto. Eso quiere decir que el diablo aprovecha el momento de descuido del cristiano para hurtar lo que Dios nos ha dado. Aleluya al Señor. Por eso esta mañana no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, escucha mi iglesia hermosa del Señor, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Y aquí hay algo precioso: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabe por qué estamos aquí esta mañana? Porque hemos permanecido, porque hemos hecho la voluntad de Dios. A ver, alguien que ame hacer la voluntad de Dios esta mañana, que adore y bendiga su nombre. Uno que bendiga su nombre porque le gusta y quiere, ama hacer la voluntad de su Dios. Aleluya. Escucha, estás cabizbajo todo el tiempo, es porque el pecado quita el gozo de la salvación. Ay, hermano, es que no sé qué hacer. Estoy preocupado. No sé que soy problemado. Parece que me van a hacer daño. El pecado nos roba la seguridad que tenemos en Dios. Escúcheme, no quiero profundizar en eso porque inmediatamente yo hablo de eso, usted como la iglesia del Señor y por el Espíritu Santo usted concluye qué es lo que está pasando. El pecado trae culpa también. Aleluya. Por eso el salmista dice: porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Hermano, vamos a orar por un endemoniado. Uy, no, hermano. No. Yo no me siento capaz. Pero ¿por qué no te sientes capaz? ¿Por qué? Porque hay algo que no has podido dejar. Ay, hermano, vamos a orar por el enfermo. Hermano, he orado por muchos y por los que hemos orado se mueren. Yo recuerdo en una ocasión fuimos a orar por un anciano en nuestros inicios en la vida cristiana con Cristian, un pastor amigo que tenemos en común con Juancho. Y fuimos a orar y el hombre decía: yo creo, él no conocía al Señor, decía: yo creo que Dios me puede sanar. Y yo le decía: yo predico al Dios que sana. Y decía: oren por mí porque yo me quiero levantar de esto. Y ese día oramos. A los 2 días Cristian me dice: Alexis, vamos a ir al velorio. Y yo le dije: ¿velorio de quién? Del Señor donde fuimos a orar.
donde fuimos a orar por sanidad. No, Señor. Bueno, puede ser que la soberanía de Dios no lo permita, pero también el pecado hace que no haya respuesta, porque el pecado estorba a lo que Dios quiere hacer. Gracias. Aleluya al Señor. El pecado apaga el Espíritu Santo. Por eso hay muchos que cuando cantan un coro, hermanos, yo no sé usted, pero yo cuando canto ese coro que dice: cuando pienso en lo lindo que es estar en la presencia de Dios, quisiera dejar este mundo y volar. Oh, a veces tenemos que llorar de felicidad y de gozo, y otras veces de nostalgia, porque hemos vivido situaciones. Pero hay gente apagada, no siente fluir el Espíritu. Pero esta mañana hay Espíritu Santo aquí con nosotros, hay gloria de Dios aquí con nosotros. Hoy el que está apagado puede renacer. El apóstol Pablo dijo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Esta mañana vamos a sacar lo que nos impide. El pecado se va en el nombre de Jesús, y viene el gozo de la salvación, la alegría viene. Yo no sé si hay gozosos en esta mañana. Aleluya, yo no sé si hay gozosos en esta mañana. Gente alegre que bate sus manos, que aplaude, que glorifica, que abre sus labios para decirle: te amo, mi Señor. Gracias por la vida, gracias por mi familia, gracias por tu amor. Oh, qué lindo cuando la iglesia adora y glorifica al Santo. Quita eso que no te deja adorarlo. El pecado causa heridas en el alma. Hay gente que está herida esta mañana aquí por el pecado. Hay gente que está arrastrada hoy en el pecado y han querido resurgir y no han podido, porque ha dejado una herida que no ha podido ser sanada. Pero hay una buena noticia: aquí está el que sana, el que cambia, el que muda los corazones. Aquí está el Espíritu Santo para restaurar la vida de alguien con heridas. Adóralo esta mañana. Aleluya. El pecado abre puertas a otros pecados. Un abismo llama a otro abismo. Y escúchame, todo empieza por un mensaje. Hermano, y su esposa se fue. Hermano, y su esposo nos abandonó. Todo inició con un hola en un mensaje de chat. Y eso empezó a impregnarse en nuestra mente, hasta que ese pensamiento concebió el pecado. Porque un pecado llama a otro pecado. ¿Sabe qué es lo más triste y doloroso? Que el pecado rompe la comunión con nuestro Dios. Porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. Escúchame, Dios aborrece el pecado. Si alguno dice: no, es que Dios me ama pese a cualquier circunstancia. Sí, Él te ama, pero Él aborrece el pecado. Él no quiere nada que ver con el pecado. Él detesta. Él no puede estar cerca ni contemplar el pecado. Y por eso hay gente que no puede orar, que no puede rendir culto a Dios, que parece que van para un lado pero resultan yendo para el otro. Hermano, pero es que tomo una decisión y me va mal en la vida. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque el pecado, no sé qué clase de pecado, pero ese pecado rompió la condición, rompió, escúcheme bien, rompió esa comunicación con Dios. Aleluya al Señor. Por eso Dios esta mañana está a la puerta y llama. Si alguno oye su voz y abre la puerta, Él va a entrar a esa casa. Yo no sé si alguien quiera volver a sentir la gloria de Dios como los primeros días.
Escuche, un consejo para los nuevos bautizados: acostúmbrate a vivir bien para Dios desde el principio. Porque si lo haces desde el principio, cuando tengas años en el evangelio, no tendrás nada que arreglar. Ya no estarás atado. Si te acostumbras a orar desde el principio, a velar desde el principio, a hacer las cosas del principio, hermano, eso no es sinónimo de ir acelerado, de ir corriendo. Hermano, no le diga vaya despacio porque se va a cansar. Hermano, anime a ese hermano nuevo a seguir en la presencia del Señor. Anímelo a orar, anímelo a ir al culto, anímelo a servir a Dios. Porque si iniciamos una vida a los pies del Señor, lo más lindo es que esa vida la vamos a terminar a los pies del Señor. Aleluya. ¿Sabe qué va a hacer el pecado? Controlarte. Te va a humillar. Vas a ser un esclavo, porque todo aquel que practica el pecado, esclavo del pecado es. Te va a hundir, te va a atar con cadenas espirituales. Y ese pecado, escúchame bien, te va a obligar a hacer lo que tú no quieres hacer. Porque el pecado controla la vida del hombre. Hermano, yo he escuchado gente que dice: hermano, yo tomo, la platica la boto en el trago. Yo voy y trabajo fuerte porque amo a mis hijos, amo a mi esposa. Y es verdad, los ama. No es mentira. Porque hoy queremos satanizar a todo el mundo que no es bautizado. Pero hay gente que tiene moral allá afuera y no conocen del Señor, pero respetan también y aman, aleluya, al Señor. Y ellos dicen: y yo amo a mis hijos, amo a mi familia. Pero hermano, no sé qué pasa. Llega el fin de semana, cojo la plata y el desespero es tanto que voy y me gasto hasta lo de los niños, lo de la comida, lo del arrendo. Todo me lo boto en el vicio. Porque el pecado controla la vida del hombre. Aleluya al Señor. Pero para eso vino Cristo. Para eso vino Cristo. Para deshacer las obras del maligno, para romper las cadenas del pecado. Por eso esta iglesia es libre para adorar al Señor, porque no estamos atados por el pecado. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hay libertad y vida eterna esta mañana. Para eso vino el Hijo de Dios, para libertarnos del pecado. Dos cosas fundamentales, y nos preparamos para entrar en la presencia del Señor. Porque en la presencia del Señor es donde surge el proceso de sanidad, de restauración. ¿Sabe por qué has pecado y no dejas de pecar? Y por muchos días oraba al Señor pidiendo entender muchas cosas. Y comprendí que el pecador, estando en la iglesia, el que peca y peca y peca y no deja de pecar, así llore y se tire. Porque escúcheme bien, podremos venir hasta este altar, aquí, llorar, hablar en lenguas, profetizar, imponer manos, brincar y correr por todo el templo. Pero a ti se te hace imposible entender por qué has pecado después de eso. ¿Y sabes cuál es la respuesta? ¿Sabes cuál es la respuesta? Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Hermano, ese orgullo que no nos permite pedirle perdón al hermano. Oh, ese orgullo que nos obliga a exigir que los demás hagan por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Ese orgullo, esa vanidad, esa altivez
de exigirle a Dios que haga lo que nosotros queremos que Él haga. Oiga, hermano, ese orgullo, esa altivez que no nos permite humillarnos como deberíamos humillarnos. ¿Usted sabe por qué David fue el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Quiere saber por qué? Él no fue conforme al corazón de Dios por los pecados que él cometió, jamás. Porque mató, se acostó, adulteró, hizo cualquier cantidad de cosas. Pero David fue llamado hombre conforme al corazón de Dios, porque era humilde, porque reconocía, porque se humillaba ante Dios. Por eso una vez estaba en la presencia del Señor. Gracias, hermano Juan. Cuando estaba en la presencia del Señor, entonces iban llevando el arca otra vez al pueblo, porque había estado en la casa de Obededón. Y empezó David a danzar con fuerza en la presencia del Señor. Porque es que escuché decir que ahora nos hemos vuelto hasta profesionales. Qué vergüenza sudar, qué vergüenza gritar, qué vergüenza hacer cara, hermano. Aquí vale que nos humillemos ante la presencia del Señor. Aquí vale un corazón contrito y humillado. Aquí vale reconocerlo a Él. Aquí vale saber quién es Él. Aleluya. Santo. Oiga, David danzó con tanta fuerza. Danzó con tanta fuerza que sus vestiduras reales se fueron al suelo. Aleluya. ¿Y sabe qué hizo? Una altiva, una arrogante, una orgullosa. En vez de unirse, porque es que la iglesia a veces está en ese mover. Y algunos están como si no fuera con nosotros. Estamos allá plantados, eso no es conmigo. Oiga, y el hermanito gozando de la gloria de Dios acá adelante, y él allá atrás mirando erguido, hermano. Y la mujer de David le dijo: David, no tienes cuidado. No tienes cuidado. Qué vergüenza, ¿qué va a decir la gente? El rey como danza, ese desorden. Se fue la ropa al suelo, qué vergüenza. ¿Y sabe qué le dijo David? No me importa, no me interesa. Si me tengo que ir, llama Candalaya. Si me tengo que hacer más vil para el Señor, más vil me voy a volver. A ver, uno que agache la cabeza esta mañana. Uno que agache la cabeza y reconozcamos a Jesús esta mañana. Que tenga cuidado. Que tenga cuidado todo aquel que quiera volverse tropiezo para ese, que siempre permanece en la presencia del Señor. Porque Dios la dejó estéril a esa mujer por no guardar las palabras que salieron de su boca. Por eso caes en pecado muchas veces, porque nos hace falta reconocerlo. Porque nos hace falta reconocer cuál es nuestra condición. Aleluya al Señor. No permitas el pecado en tu mente. Apenas quiera entrar un pensamiento, bloquéalo, sácalo. Porque si tú consientes en tu mente el pensamiento, es tan atrevido y tan audaz que en cuestión de segundo estás pecando. Si algún hombre mira a una mujer y la codicia en su corazón, en su mente, yo les digo que ese ya pecó. Por eso hay que guardar la mente. Sobre toda cosa guardada. ¿Guarda tu qué? Guarda tu corazón, guarda la mente, porque de él mana la vida. Aleluya. Y Dios no puede ser burlado. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esta mañana estamos sembrando para el Espíritu.
Esta mañana estamos sembrando para el Espíritu. Aleluya. 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 Iglesia del Señor, cualquier pecado que quiera entrar en la iglesia, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús. Esta iglesia no nació para pecar. Esta iglesia nació en el mover del Espíritu Santo. Esta iglesia nació para vivir en santidad. Esta iglesia nació para contemplar la grandeza y la maravilla de Dios en nuestra vida. Somos santos en nuestra manera de hablar. Somos santos en nuestra manera de ver. Somos santos en toda nuestra manera de vivir. Hay un santo esta mañana que adore a su Dios. Hay un santo esta mañana que adore a su Dios. Hay un santo esta mañana que adore a su Dios. Todos los que hemos sido santificados en su nombre vivificados somos. Escúchame, adora a Jesús esta mañana, porque la santidad que nosotros tenemos no se puede comprar, no se puede adquirir con cursos. Esta santidad se adquiere con el poder y la gracia, la misericordia del Señor. Hay alguien en esta mañana que quiera adorar a Jesús. Hay alguien en esta mañana que quiera bendecir a Jesús. Hay alguien en esta mañana que entiende que el pecado me aleja de Dios y que todo lo que me aleja de Dios lo voy a echar fuera en el nombre de Jesús. Entonces yo le pido, ubíquese sobre sus pies. Santo. ¿Alguien quiere ocupar el altar? ¿Alguien sencillo, alguien humilde quiere ocupar el altar? ¿Quiere hablar con su Dios esta mañana? ¿Alguien quiere venir a este lugar y decirle al Señor: Señor, si he pecado no vuelvo a pecar? Y alguien quiere venir también esta mañana y decirle al Señor: Señor, esta mañana vengo ante ti para decirte que contigo voy hasta la muerte y que no importa lo que suceda, voy a vivir en santidad, cueste lo que me cueste. Yo quiero invitar a un joven también. Vengan los jóvenes. Vengan, por favor, vengan. Vengan. Esta mañana hay altar de Dios. Esta mañana hay altar de Dios. ¿Alguien más? Esta mañana Dios sigue restaurando. Santo. Oiga, el diablo y los demonios están furiosos esta mañana, porque venían armando planes contra tu familia. Venían estando a un paso de dañar a los tuyos. Venían estando a un paso de dañar tu integridad. Pero esta mañana alguien que está en el altar, alguien que empieza a hablar con su Dios, entiende que la vida se vive más bien con Jesús. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Armoníceme un momento, por favor. ¿Alguien más? Yo quiero insistir. Si hay alguien que no ha podido dejar ese pecado, venga al altar, porque Dios te va a llenar y te va a proveer lo necesario para que dejes de pecar. Si alguien quiere vivir mejor para Dios, también hay esta mañana. Aleluya. Venga, que esta mañana hay poder de Dios. Aleluya. 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 Escucha, iglesia del Señor. Escucha, debemos tener bien claro quiénes somos y quién es Dios. Somos polvo, pero Él es Dios sobre todas las cosas. Somos sus hijos y Él es nuestro Padre.
Somos débiles, pero Él nos defiende. Aleluya. Somos muchas veces ignorantes, pero Él es la sabiduría. Somos desorientados, pero Él es nuestro camino. Nos cansamos, pero Él es nuestro descanso. Aleluya. Aleluya, aleluya al Señor. Medimos a los hombres con medida humana, pero solo Él conoce el corazón del hombre. Sufrimos, pero Él un día enjugará nuestras lágrimas. Aleluya. Fracasamos, pero si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. No calificamos, pero Él nos eligió. Nuestros días en la tierra son cortos, pero Él permanece para siempre. Yo me equivoco, pero Él todo lo sabe. Aleluya al Señor. Yo soy limitado, pero Él todo lo puede. Aleluya. Yo soy siervo, pero Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de los señores. Me cuesta perdonar, pero Él es nuestro abogado cuando nos acusan. Tenemos un principio y tenemos un fin, pero escúchame, iglesia del Señor, Él es nuestro Rey, Él es el Todopoderoso, Él es el principio y el fin. Él nos ama, Él nos ama, Él nos ama con amor eterno. Él es el Alfa y el Omega, Él es el Todopoderoso, Él es el que dijo que iba a venir y pronto nos llevará al reino de los cielos. Oh, iglesia del Señor, a la iglesia se le ha dado que se vista de lino fino, resplandeciente, porque tenemos una boda del Cordero. Oiga, oiga, tenemos una cita con el Creador de los cielos y de la tierra. Esta mañana la iglesia del Señor se sigue preparando, porque tenemos una entrada al reino de los cielos. Dígale no, no al pecado. Dígale al Señor que lo ama y que quiere vivir para Él. Empiezo en la roca. Sí, amén. Sí, amén. Sí, amén. Oiga, adórelo, adórelo. Adóralo, adóralo esta mañana. Qué bueno por esas lágrimas. Oh, qué bueno por esas palabras de perdón. Qué bueno por esa gracia inmerecida. Qué bueno por esa misericordia. Esta mañana, esta mañana, esta mañana. Adórelo, adórelo, adórelo. Adórelo, adórelo.